Hola, queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a esta última clase del parcial. Reiterándoles que la próxima semana van a tener la hora libre de la clase del lunes y del miércoles para que la aprovechen para otras clases. Y no se olviden de enviar las tareas el día domingo a la hora acordada. Cuidado, se van a pasar fuera de tiempo para evitar problemas. En esa semana de exámenes, entonces yo me dedicaré a hacer las calificaciones de las tareas y ustedes realizan los exámenes de las otras asignaturas. Bien, vamos a hablar ahora sobre la ética. Este material está en la biblioteca, en el archivo número 6, pero no le voy a enfocar netamente de la parte de investigadores, sino dentro del campo profesional. En el campo profesional, dentro de la vida profesional, ya como ingenieros, y ahora si alguien está ejerciéndolo ya como estudiante, siendo estudiante, ejerce la profesión, es muy importante trabajar con transparencia, con honradez, como lo dice ahí, con ética. Es difícil ante las tentaciones que tenemos de parte de los clientes o de parte de nuestro equipo consultor, entre otras cosas. Transparencia en cumplir con lo que se ofrece al cliente, transparencia en vender un equipo adecuado acorde a lo que hemos ofrecido, es decir, no meter gato por liebre. Si doy un informe, que ese informe sea confiable, que la información sea veraz, entre otras cosas. Es decir, que nosotros podríamos visualizar dentro del contexto en la que nos vamos a desenvolver, en la que se van a desenvolver, en la que se están desenvolviendo, situaciones positivas y negativas. Esto no ha sido ahora, ha sido siempre, y cada vez pareciera que la ética profesional o la situación no ética, no transparencia, cada vez como que va creciendo. Justamente podemos nosotros observar dentro de nuestro país los índices de corrupción a todo nivel que se encuentran, desde el señor que está en una puerta de vigilancia que no te puedo dejar pasar, pero si me das para las colas te dejo pasar. Vas a sacar la licencia, pero no tienes turno, pero yo te puedo conseguir el turno y no des examen y te cuesta tanto, etcétera, ¿verdad? Bien, veamos algunos aspectos. Aquí tenemos 3 escenarios, la una de un tendero y 2 de estudiantes. Dice, un tendero astutamente cambia la fecha de caducidad de los productos alimenticios para poderlos tener más tiempo a la venta. Bien, veamos las opciones. En este caso hay 4 opciones. La primera es plagio intencional, no intencional, la segunda plagio intencional, la tercera veamos de datos y la cuarta intereses de conflicto. Pues bien, veamos entonces cuáles de las opciones, pueden hacerlo a través del chat, creen que es lo que el tendero utilizó. ¿Cuáles de las, ya las voy a poner, cuáles de las 4 opciones que aparecen allí? Ahí está compartido. ¿Cuáles de las 4 opciones que aparecen allí creen que es la que el tendero está utilizando? A ver. ¿Cuáles? Por favor, me ayudan a través del chat. La opción 1, 2, 3 o 4. Hola, ¿sí me están escuchando, por favor? Sí, ingeniero. Ya. La opción 3, la opción 2. Bien, ¿qué más tenemos? Bien, la mayoría dice la opción 3. Falsificación de datos. Bueno, ya vamos a comprobar. La segunda oración dice, un estudiante copia párrafos de un libro de texto para responder preguntas en una tarea.
Porque está bien, ¿por qué piensa que está bien hacer eso? Porque piensa que está bien hacer eso. Ya escogimos la opción 1, ahora ¿cuál opción sería? ¿Cuál opción sería? Plagio no intencional, plagio intencional, conflicto de intereses. La 1 dice, veamos. Bien. Y finalmente, la tercera dice, un estudiante no estudió para su examen, pero copia la respuesta de su compañero cuando nadie lo ve. Copia la respuesta de su compañero cuando ya nadie lo ve. Ya tenemos la opción 3 y la opción 1 utilizada. Dice que es la 2. Vamos a ver. Y finalmente tenemos que un profesor esté en el comité de selección para una beca, pero su sobrina está compitiendo. Lógicamente es la que nos falta. Bien, veamos. En efecto, se acertó con las opciones de respuestas. Entonces, miren, el enfoque, hemos observado, hemos analizado algunas de las situaciones que tenemos allí dentro del contexto de la ética. Bien. Dice, faltas de ética. Bien. Algo similar a lo anterior. Vamos a relacionar ahora ciertas frases con, en este caso, 6 opciones. Un investigador presenta ideas o resultados. No voy a hablar del investigador, voy a hablar de un profesional. Un profesional presenta ideas o resultados de otros trabajos, de otros proyectos publicados como que si fueran propios, en vez de citar esos proyectos. ¿Cuáles de las 6 opciones es la correcta? Fabricación de datos, plagio intencional, conflicto de intereses, plagio no intencional, doble publicación o falta o falsificación. ¿Cuál opción sería? Repito, el investigador presenta ideas o resultados de otros proyectos. La 2 dicen, bueno, nos vamos con la 2, plagio intencional. El profesional que estudia los efectos en la salud de un medicamento es dueño de las acciones de la compañía que produce el medicamento. Esta está bastante clara. ¿Sí? Es decir, él presenta documentos, pero también es dueño de la empresa. Sí, también es dueño de la empresa. ¿Cuál sería allí? No. Repito, él es dueño de la empresa y está presentando información. Él es juez y parte. Él es juez y parte. Están bien alejados. ¿Sí? Conflicto de intereses. Cuando alguien es juez y parte, es conflicto de intereses. Un profesional refiere trabajos pasados y accidentalmente utiliza mucho texto original de su trabajo en su propio artículo. También está fácil. ¿Cuál sería? Ya la 2 ya la tenemos, la 4 también ya la tenemos. Dice que refiere extensamente trabajos pasados y accidentalmente utiliza texto original de esos trabajos en su propio artículo. Accidentalmente. Él no está falsificando por si acaso. Ya, de acuerdo. Plagio no intencional. Un profesional cambia los datos de su experimento para que la pregunta de investigación sea reconocida. Es decir, está cambiando los datos para obtener la respuesta, pero haciendo trampas. ¿Sí? Falsificación. Un investigador inventa datos para un experimento sin saber qué ha realizado en el experimento. La 1 dice. Bien. Y luego un investigador hizo modificaciones menores a un artículo que fue ya publicado. Sería la que nos falta, ¿verdad? Doble publicación. Comprobemos. Respuestas correctas.
Pueden darse cuenta que tenemos aspectos, 4 anteriores y 6 ahora, en donde nos damos cuenta si hay conflicto de intereses, si el plagio es intencional, si no es intencional, si hay falsificación, si se ha creado, si se ha fabricado datos, o estoy duplicando información que otros autores ya lo hicieron. Bien. Vamos a ver los resultados de las fallas. Bien. Aquí tenemos dos aspectos importantes que refiere el primero cuando un proyecto está siendo revisado, ¿sí? Pero que ha sido copiado. Dice que éticamente fue desarrollado. Bien. Si es algo que ha sido copiado, ¿se lo rechaza o se lo desaprueba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Rechazar o desaprobar? Veamos la segunda para aclarar. Cuando se encuentra que un artículo publicado ya está publicado y resultó de una investigación que no fue realizada éticamente, el artículo puede ser rechazado. Bien, veamos lo que dice aquí. ¿Sí? Una cosa es rechazar y otra cosa es no aprobar. Lo rechazan cuando el artículo es plagiado. ¿Sí? Cuando el artículo es plagiado, y normalmente nos metemos en problemas cuando estamos en la parte laboral porque de por medio hay un contrato. Bien. Cuando estamos en los trabajos, cuando nos aprueban algún contrato, alguna consulta. Bien, ¿qué suele suceder? Pedro envía una proforma a la empresa X y el valor de la proforma es $5,000. Como el que recibe las ofertas es amigo de Juan, lo llama, oye Juan, mira, ve, no quieres hacer este trabajo, han presentado una oferta y vale $5,000. A ver si la presentas y bájate un poco. Eso no es ético, no es transparente. Eso sucede mucho en la vida real. O a veces, cuando hay conflicto de intereses y que no quieren que gane Pedro, lo que hacen es simplemente rechazarla, no aprobar la proforma. Con esto nos vamos nosotros a encontrar mucho. Cuando se presentan datos, cuando se presentan proformas, cuando se presentan proyectos, cuando se presentan resultados, a ustedes les ha de haber pasado cuando algún examen y el profesor les calificó equivocadamente y no están de acuerdo, o probablemente el profesor les pone una baja nota porque los encontró copiando, o estima que realmente no se merecen esa nota porque no trabajaron de manera ética. Bien, voy a ponerle un caso. Hace 3 semestres atrás, un estudiante que estaba repitiendo la asignatura de gestión de proyectos, antes de pasar los promedios, yo me pongo a revisar y le digo, ¿no has entregado la tarea? Y el estudiante me dice, sí lo entregué, profesor. Bueno, le digo, aquí yo tengo un deber que no está bien etiquetado y no tiene nombre. Lamentablemente para él tenían proyectado la presentación y al abrir el archivo también se proyectó. En ese momento, primero me doy cuenta que estaba mal etiquetado con el nombre que ya saben ustedes que tienen que llevar. Segundo, me había vuelto a presentar del semestre que perdió. Hablemos así, el 2021. Tercero, no estaban los nombres de los compañeros del grupo, sino de los compañeros del grupo del semestre anterior. Y cuarto, la fecha también estaba del semestre anterior. Él me estaba presentando un deber, me estaba presentando un deber de un semestre anterior,
hubieron muchas fallas, muchos errores de parte de él, muchas situaciones antiéticas y realmente les puse la nota mínima o la nota más baja, que era 0. Son anécdotas que se presentan. ¿Qué más me ha tocado ver? Como ando en esta situación de consultorías, en algún momento contrataron a alguien y presentó un proyecto de consultoría bastante costoso, bastante caro. Y cuando le digo, a ver, presenta la información para revisar y validar, y sucede que había presentado información de unos estudios que habíamos hecho nosotros, el equipo. Y le digo, pero eso pertenece al censo pesquero. No, yo fui el gerente del proyecto, le digo, y esa información es del censo pesquero. El señor quedó en vergüenza, hablaba de Jaramijó y presentaba fotos de manta y un sinnúmero de cosas, es decir, información falsa, trabajos de altos costos, de mala calidad. Realmente ya no había confiabilidad en los resultados, peor en el consultor. Entonces, yo necesito incluir todos los datos importantes. Necesito a veces incluir solamente los que me necesito o los que me interesan, o necesito incluir todos los datos recabados. Lo más recomendable aquí es solo incluir los más importantes y lo que me establecen las hipótesis. Les recomiendo no incluirlos todos. Les recomiendo no socializar todos. Siempre hay que dejarse un as bajo la manga. Otra anécdota que me pasó. Un colega me dice, José, ¿me puedes prestar las diapositivas de proyectos? Ok. No me dijo para qué, tampoco le pregunté para qué la necesitaba. Y sucede que la estaba utilizando para dar clases. Y las ponía como nombre de él. Pero yo ahí en ciertos lugares de los encabezados o en algún lugar de la diapositiva, yo le pongo mi nombre y lo de la consultora. Y parece ser que no lo había podido ocultar. Estaba encriptado. Y todos los estudiantes era visible de que no era la autoría del profesor. Entonces, jóvenes, estamos viendo esta parte de la ética, pese a que dice investigadores, yo les estoy proyectando como ética profesional. No aportemos con un granito de arena más para también hacer más corrupción en el país. El dinero es bonito, hay que enriquecerse a lo largo del tiempo, no de la noche a la mañana. Entonces, jóvenes, queridos alumnos, tratemos de trabajar con transparencia, con ética profesional. Cuando yo presento alguna imagen, alguna tabla, fíjense en que la tabla sea lo más transparente posible. Fíjese que la tabla sea legible, que tenga buena resolución, que la letra sea una letra que fácil de leer. No amontone demasiado texto, les estoy dando pautas. Ahí ustedes en la biblioteca tienen un artículo, un archivo que les permite ayudar para cómo realizar las diapositivas, ¿sí? Cómo realizar su trabajo con estilo. Están a tiempo para que puedan mejorar. Acuérdense que ese trabajo vale 3.5, si no me equivoco. La información debe ser la más apropiada a nivel estadístico. Pongo un gráfico tipo pastel, pongo un gráfico tipo barra. Si estoy hablando de fútbol, bueno, pongo un valor de fútbol. No voy a poner una cosa que no esté coherente o relacionada. Los datos, la comunicación hay que compartirla, hay que presentar una información que se sepa transmitir con facilidad. Hay que presentar datos que lo podamos entender. Mucho cuidado con la doble publicación. Cuando hay doble publicación, normalmente, ¿qué hacemos? Parecemos los que estamos jugando juegos al azar. Apostamos en todo, porque digo, si pierdo en la 1, gano en la 2. Si pierdo en la 2, gano en la 1 o gano en la 3. Dentro del plano profesional no se puede apostar en diferentes lugares.
Eso profesionalmente no es ético. Es importante respetar la autoría y hacer respetar nuestra autoría. Si el documento es del compañero Pedro, yo tengo que del compañero Pedro. He visto algunos a lo largo de este trajinar dentro de la docencia, me he podido percatar la mala intención de algunos estudiantes. Le dicen al compañero, préstame tu deber. Es para compararlo con el mío, pero mentira, es para copiarlo. Primera situación de mala fe o mala intención. Se dan cuenta que el compañero tiene un error y no le dicen para que lo corrija. Segunda, tras que le están copiando el deber del compañero, lo mejoran y sucede que al final sacan mejor nota. O dentro del grupo, a veces, cuando hay exposiciones, generalmente se dan cuenta que el que no trabajó sacó mejor nota que el que trabajó. Entonces, tengamos mucha atención sobre las autorías. Los conflictos de intereses, y antes de conflicto de intereses voy a volver a la autoría. Bien. En la autoría, más que todo, cuando se trabaja, lo primero que se dice, ¿en qué orden nos ponemos? Bien. Por situación justa, por situación formal, por situación que debe ser estandarizada. Siempre va primero en la lista de la carátula el que más ha trabajado. Si también trabajó un profesor, el profesor siempre va de último. El profesor va de último. Primero el que más trabaja. Si todos han trabajado iguales, entonces pónganse por orden alfabético. Lamentablemente, conozco en la facultad que muchos compañeros profesores les hacen hacer trabajo a los estudiantes. Ellos publican ese trabajo como que fueran los autores y ni siquiera los mencionan a los estudiantes. Sí, mucho cuidado. Si el profesor trabaja en el proyecto, el profesor, por muy titulado que sea, siempre irá de último. Siempre irá de último. A no ser que el profesor sea el que haya realizado todo y los invite. Pero si son ustedes los que han realizado el trabajo, el profesor va de último. Se llama conflicto de intereses, como el mismo nombre lo indica, cuando yo tengo interés, cuando soy juez y parte, cuando cuando tengo una preferencia de quién gane. Esos son conflictos de intereses. Ah, lo estoy haciendo porque me interesa que gane Pedro. Lo estoy haciendo porque me interesa que gane la compañía 6C, entre otras cosas. Bien. Es pertinente que cuando hay conflicto de intereses, abstenerse de participar. Bien. Queridos alumnos, preguntas, dudas. ¿Qué preguntas o dudas tienen? Por favor, pueden hacerla a través del chat. ¿No hay? Bien. De mi parte es lo que tenía planeado para el día de hoy. Reitero, los trabajos el día domingo, si pueden entregarlo antes, mucho mejor. La próxima semana tómense en las horas de la clase para prepararse para los otros exámenes. Yo en ese tiempo calificaré los mismos. Bien, si no hay preguntas, pues gracias por su atención, gracias por estar. Tenemos 30 estudiantes conectados, 28 aproximadamente. Un retorno que tengo más yo que estoy anfitrión, estamos los 30. De todas maneras, me alegra la alta audiencia que se ha tenido, ¿no? Cuídense, un abrazo y nos vemos. Y suerte también, éxito en los exámenes, ¿ah? Vamos, que sí se puede. Tenemos que aprovechar el primer parcial. Hasta pronto. Gracias, ingeniero.